Pues nada, saludos nuevamente a los que se pudieron dar cita a esta segunda reunión de, del seminario de Gramsci, ¿no? Que es seminario de Gramsci, pero realmente pues, es una invitación, no, más que una invitación, es una invitación y una lectura y discusión de temas importantes y de textos importantes de Antonio Gramsci. El martes pasado, nosotros o sea, se dio más bien un perfil, si en algún momento tienen problemas de escucharme, me avisan para atender el asunto, porque aquí está lloviendo y lo demás. Eh, la semana pasada, este servidor, pues nada, dio un perfil mínimo, breve, biográfico, un poco intelectual, más o menos, de Antonio Gramsci. Hablamos un poco del contexto histórico en el cual, ¿verdad?, se va formando y se va educando Gramsci. Hablamos de la historia, un poco de la historia editorial de su obra, y hablamos de su recepción, de su recepción, entre otras cosas, ¿no? Hoy, realmente, por lo pronto, yo quiero hacer como un poco, pues, dos cosas. Primero, eh, comentar varios asuntos de dos textos muy breves de Carlos Marx que Gramsci hace muy suyo. Este, y son dos textos emblemáticos, bien conocidos de Carlos Marx, y son a la misma vez bien problemáticos. Porque han sido, bueno, en el caso de uno, que son las glosas o tesis sobre Feuerbach, demasiado celebrados, a pesar de que eran meras anotaciones de Marx en una libreta pensando para escribir la ideología alemana para el 1845, y en el caso del prólogo de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política, es el texto no sé si es el principal, pero es uno de los textos por excelencia que se usan para acusar a Marx y el marxismo de plantear un determinismo económico, como si la economía fuera una especie de deus ex machina que lo explica todo y lo demás. Pero Gramsci lo apropia muy bien para él y le da una interpretación bastante ingeniosa, y queremos repasar sobre ello. Entonces luego quiero, nada, repasar con ustedes tres textos juveniles, entre comillas, tres textos del joven, de Gramsci, previo a estar encarcelado. Uno de ellos, él teniendo, ¿qué? 17, más 9, 26 años. No sé si sos un joven Gramsci o no, pero que es la revolución contra el capital, nuestro Marx, y finalmente del 1919 a 1920, el Consejo de Fábrica, para que vayamos viendo, digamos, la maduración en la formación teórica y política y militante de Gramsci. En el caso, pues nada, vamos a empezar por lo de Marx, ¿no? O sea, en el 1844, 1845, Marx estaba entre haber escrito lo que se conoce como los manuscritos de economía y filosofía de 1844, en donde elabora sus críticas iniciales más concienzudas a tanto el idealismo hegeliano, por un lado, como el materialismo clásico o intuitivo, como le llamaba él, de Ludwig Feuerbach. ¿Verdad? No me quiero detener demasiado en esto, en este trasfondo, porque pues, no es el punto del seminario, pero digamos que el idealismo hegeliano planteaba, entre otras cosas,
el desarrollo de la historia de la humanidad, al que le prestaba mucha atención, en su concepción era la objetivación o el plasmarse de este ente que él llamaba el Geist, el espíritu universal. Y un poco el desarrollo de la historia, o sea, un poco el espíritu absoluto de Hegel, el padre fundador principal del idealismo, planteaba que buscaba el espíritu, conocerse a sí mismo. ¿Y cómo se conoce a sí mismo? Él se desdobla, del uno se hace dos. Ese desdoblarse somos nosotros. Ese desdoblarse implica la objetivación en la historia humana, la historia de la cultura. Y según Hegel, la historia de la humanidad era una en la que el espíritu se iba conociendo de mejor manera. Y por lo tanto, cada estadio o época de la historia humana implicaba, a pesar de ciertos retrocesos o regresiones, implicaba en última instancia cada vez una mayor autoconciencia de la humanidad, que a su vez reflejaba una mayor autoconciencia del espíritu absoluto. Esa es la razón, por ejemplo, manifestado de manera burda. Cuando usted ve los libros de historia o de civilizaciones occidentales de hace 60 años atrás, usted ve que muchas veces los capítulos están divididos de la siguiente manera. Empiezan por la antigüedad en la Mesopotamia antigua, en el antiguo Egipto, pasando por la cultura, la poligriega, la República Romana, pasando por los inicios del Imperio Romano, pasando por un capítulo que tiene que ver con la época medieval, que muchas veces le llamaban la época de las tinieblas, pasando entonces al Renacimiento, pasando entonces a un capítulo sobre la Reforma Protestante, un capítulo sobre la Contrarreforma Católica, un capítulo sobre la Ilustración, un capítulo sobre el Romanticismo. Es decir, en el temario de un libro de ese tipo, lo que se refleja es el idealismo, es decir, como si cada época histórica importante de la humanidad estuviera fundamentalmente identificada por las formas de conciencia culturales, científicas o filosóficas predominantes en esa época. O sea, por ejemplo, ¿cómo es posible que uno le llame, digamos, a la época medieval, que consta de tantísimos siglos de historia, como una época de las tinieblas, cuando ahí se desarrollaron tremendas, o sea, ahí hubo, perdón, tremendos desarrollos de industria agrícola, de transportación y navíos marítimos, de codificación del derecho, de los orígenes del Estado moderno y la burocracia, de la documentación, pero claro, si se piensa desde la óptica meramente de las formas de conciencia, pues claro, en la medida en que se privilegiaban lo que conocemos hoy día como la doctrina, la doctrina de la teología liberal, perdón, la teología, Jesus Christ, se me escapa, no tengo que buscarlo. Eh, Nada, el planteamiento según la cual los poderes monárquicos o del emperador estaban justificados a partir de fundamentarse de que supuestamente estaban o respaldados por el poder divino, eh, o se veían, o se planteaban, o se proyectaban como representantes de Dios en la tierra, y así por el estilo. Pues en ese contexto, pues claro, en el ámbito de la ciencia, de la filosofía y demás, pues implicó un ataponamiento del conocimiento, pero no así en otros ámbitos prácticos y del saber. Eh, Ahora bien, eh, bueno, nada, un poco, no es que las ideas no, ¿verdad? Para usar un poco un lenguaje, digamos, publicitario,
No es que las ideas no puedan mover el mundo, pero es que las ideas en sí mismas no mueven el mundo. Las ideas tienen que lograr interpelar a seres humanos de carne y hueso para que ellos ayuden a echar para adelante o producir, pues, cambios. Marx, ¿verdad? Este infante terrible del siglo XIX, que nace en 1818, muere en el 1883, que ¿verdad? Es una de las figuras fundamentales del pensamiento occidental moderno, cofundador o fundador del llamado socialismo científico, uno de los que mayor ha aportado a conocer de una manera crítica el capitalismo como modo de producción y sistema económico. Marx pasó por esa vertiente del idealismo, pero reconoció sus limitaciones. Luego de eso, reaccionando en contra del idealismo, le sigue las pistas a otro pensador que también rechaza el hegelianismo en su momento, que es Ludwig Feuerbach, y suscribe varias de las tesis y críticas del materialismo clásico. El materialismo clásico básicamente planteaba que el idealismo, por un lado, era una especie de teodicea cristiana planteada en vocabulario filosófico, ¿no? Y que esta aventura del llamado espíritu absoluto, esta forma de conciencia, ¿verdad?, sobrenatural, en búsqueda de conocerse a sí mismo, no era otra cosa que una versión filosófica de la teodicea cristiana. Y planteaba además, ¿verdad?, el libro más conocido de Ludwig Feuerbach se llamó La esencia del cristianismo, que es una especie de historia religiosa, de historia de antropología religiosa y religiosa comparada. Y la sección fundamental, del capítulo fundamental del libro, el que más la gente estudia, es la sección donde Feuerbach trata de explicar la lógica detrás de la creación de Dios, ¿verdad? Y Feuerbach plantea que los seres humanos somos los sujetos que construimos y producimos al Dios predicado, lo creamos a él. Y luego de que creamos a ese Dios predicado, que según Feuerbach es la proyección de las mejores características de las que podemos ser capaces nosotros los seres humanos, todas juntas proyectadas en un otro que no existe, se plantea a ese otro que no existe como si fuera el verdadero sujeto, entonces de nosotros, devenidos predicados. Es decir, que hay una, según Feuerbach, hay una especie eh, de traición en la relación de sujeto-predicado. Los sujetos seres humanos creamos a Dios predicado, pero luego ese predicado que creamos los sujetos nosotros, lo convertimos en un sujeto que es el que nos produce a nosotros. Como yo le decía antes a mis estudiantes, que, o sea, vamos, cuando uno cierra los ojos y uno piensa en Dios, pues uno piensa en un ser humano, más blanco, más trigueño, más peludo, menos peludo, más en martirio, más en la gloria, etcétera, etcétera, etcétera. O peor aún, o sea, una manera más dramática de plantear esto es pensar en los dioses griegos. O sea, los griegos antiguos, pues no solamente crean en un dios, ¿verdad? Crean en muchos dioses, ¿no? El politeísmo griego. Y crean en muchos dioses y diosas, y dioses de órdenes anteriores, dioses más jóvenes, dioses y diosas buenos y buenas, malos, mezquinos, seductores, gloriosos, ventajosos, chismosos, se metían con los seres humanos, no se metían con los seres humanos. Es decir, en ese caso, digamos que la tesis o la hipótesis proyectista de Feuerbach es obvia. ¿Cómo eran los dioses del paganismo griego? Pues como eran los seres humanos, así como buenos y malos, mezquinos o honorables eran los seres humanos, así eran los dioses. Pues Marx pasa por ahí también,
un poco en rechazo al idealismo hegeliano y demás. Pero no se conforma tampoco con esa postura porque eh, desde la perspectiva de ese materialismo intuitivo o materialismo antiguo o clásico de Feuerbach, eh, todo se reducía, todo lo extrasensorial o todo lo metafísico en el sentido de todo lo más allá de lo físico, se reducía en última instancia a lo que Feuerbach llamaba la esencia natural del hombre o del ser humano, diríamos. Y Marx decía, o Marx empezó a pensar, que eso era un poco meter un elemento idealista por la cocina, porque ¿qué significa esa esencia natural humana? Marx decía, es que no hay tal cosa como una esencia natural humana incomún, esa que no se mueve, que no muta, que no cambia. O sea, que un poco plantear tal cosa como una esencia natural, sensorial, fisiológica, biológica, humana, así en abstracto, sin contar por la historia, era un problema. De ahí que entonces Marx, en textos como los manuscritos de Economía y Filosofía del 44, de 1944, textos como las glosas o tesis sobre Feuerbach, textos como la ideología alemana, que son textos que van desde 1844, 1845, 1846, pues va a plantear lo que por costumbre nosotros entendemos o conocemos, y digo por costumbre porque Marx nunca lo logra llamar de esa manera, pero por costumbre nosotros conocemos como materialismo histórico, que es un poco Marx dialécticamente produciendo una síntesis, trayendo elementos rescatables del idealismo, desechando otros del idealismo, empatándolos con elementos rescatables del materialismo clásico, desechando otros del materialismo clásico y produciendo una tercera opción o una síntesis, ¿no? Que es el materialismo histórico, en donde, ¿verdad? Para decirlo de manera formulaica, es el ser social, ya no digamos el ser en general, sino es el ser determinado históricamente y socialmente, determina las formas de conciencia en cada época histórica. Todo esto como trasfondo, porque un poco eso es lo que está pasando detrás de textos como la tesis sobre Feuerbach. Y sobre esas tesis, porque yo me voy a detener más en el otro texto, en el del prólogo del 59, pero sobre esas tesis yo quiero acercarme por lo menos a dos o tres que son importantes para Gramsci. Voy a buscarlo aquí en la web un momento. Marxist. No. Marxist.org. Entonces ahí busco Cross Language Index, busco español, busco selección de autores marxistas, busco Carlos Marx, busco obra. Ok, aquí está. 6 sobre Feuerbach. Las ubican en el 45, pero en rigor intelectual y de scholarship es del 44. Ok, en esta tesis, Marx está tratando nuevamente. Las tesis sobre Feuerbach no o sea, son un texto que se publicaron, o sea, es un texto que se publicó eventualmente, pero nunca pretendió ser un texto. O sea, estos son como acotaciones de Marx, un poco pensando la cosa para redactar la ideología alemana, que tampoco salió publicada en el momento, pero pretendía ser publicada en el 45 y se escribió en el 45. Y esta tesis quiero enfocarme en dos o tres en particular. Digamos que en términos generales, la tesis sobre Feuerbach es Marx tratando de criticar el idealismo por un lado, por las razones que ya he comentado,
criticar el materialismo clásico por otro lado y tratar de proveer una síntesis en donde ya está presente a la altura de 1944 la presencia de la importancia de la revolución y de la lucha de clases. La revolución sale como palabra en las tesis. No sale la lucha de clases, pero ya que el 44, en los manuscritos de Economía y Filosofía, ya Marx identificaba a los proletarios, a los burgueses como, digamos, figuras fundamentales encontradas dentro del contexto de la historia de la humanidad. Entonces, voy a leer de la tesis 6, porque miren, para Gramsci eventualmente vamos a ver, en Gramsci la sociedad en general, perdón, esta es la tesis 6. Para Gramsci ustedes van a ver que la sociedad en general no es una cosa estática, digo, para marxismo en general, pero es más bien es un conjunto de relaciones y correlaciones, integrales, fluidas, movidas y demás. Yo quiero mostrarles, ¿verdad? Una de estas tesis hace ese punto bien explícitamente y Gramsci lo cita varias veces. Estoy buscando aquí. Ok, la tesis 6 sobre Feuerbach. Marx dice lo siguiente: Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, que es un poco lo que yo les planteaba comentando la esencia del cristianismo y la concepción proyectista de Dios y qué sé yo. Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero, dice Marx, la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve por tanto obligado a hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto aislado. En él, la esencia humana solo puede concebirse como género, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos. Ok. Todo esto para decir que, ok, Marx, y yo creo que Gramsci participa de esto, Marx va construyendo una ontología significando, ¿no? Una concepción sobre lo que es constitutivo de la realidad, que autores como Etienne Balibar, Lacan, y Claude Lévi-Strauss y otros pudieran llamar de una realidad transindividual, en donde lo que, o sea, que implica un poco pensar la humanidad, o sea, pensar la humanidad como una realidad transindividual implicaría plantear lo que existe entre los individuos a raíz de sus múltiples interacciones. O sea, que implica a los individuos, pero sobrepasa a los individuos. Entonces, en ese sentido, aquí leo de mis apuntes, la tesis, esa 6 que leí, que habla de que la esencia humana no es otra cosa que la relación, el conjunto de relaciones sociales, que parecería diluir, ¿no? el uno en rizomas, en múltiples. Marx, como la palabra en el original es interesante, porque Marx hablaba tanto alemán a nivel cotidiano como francés. Y como está escrito en alemán, esa tesis dice Dance Ensemble der Gesellschaftlichen Verhältnisse, ¿verdad? Que es el conjunto de relaciones sociales. La esencia humana es el conjunto de relaciones sociales. Lo interesante es que la expresión usa la palabra francesa ensemble, ¿verdad? Que en inglés se usa también para significar lo que significa en español conjunto.
¿Y por qué Marx opta por interrumpir al alemán y usar la palabra francesa ensemble? Estoy admitiendo a José Gil, disculpen. Usa la palabra ensemble francesa en vez de la alemana, porque el equivalente alemán sería la palabra das Ganz, que es una expresión que en alemán significa o el todo o la totalidad. Pero no es lo mismo tú decir que la esencia humana es la totalidad de relaciones humanas a tú decir que la esencia humana es el conjunto de relaciones entre seres humanos. O sea, un poco Marx está rechazando pues, la noción de totalidad para atisbar o tratar de captar una concepción fundamental, constitutiva de lo real, que es correlacional desde sus inicios. Rechazando por un lado el uno, autónomo, y rechazando por el otro el organicismo del conjunto. Y yo creo que cuando Gramsci va a hablar en sus cuadros, esos son cosas que hay que coger a fe por el momento, ¿no? Que hay que demostrar en su momento. Y yo creo que cuando Gramsci habla de bloque histórico, de las relaciones constitutivas de lo social y del poder a través de la hegemonía, esa cuestión fundamental, transindividual, que es correlacional todo el tiempo, Gramsci en parte las toma de aquí. O sea, creo yo, no sé, creo yo. O sea, una ontología de la relación. Otra cosa que es importante, aquí me está preguntando Carmitano, okay. Otra cosa que me parece que es importante de las tesis sobre Feuerbach es que, saludos José, lo que te has peleado hasta el momento va a estar, o sea, estamos grabando, así que no hay problema. Otra cosa que es muy importante me parece de esta tesis sobre Feuerbach, pues obviamente es la tesis más famosa de todas ellas. No, embuste, no, hombre, tengo otra anterior. Déjeme buscar, abrir aquí la tesis. La tesis número... Disculpe, que estoy leyendo las tesis. O sea, estoy viendo las tesis aquí en mi pantalla. Estoy aquí, voy a buscar las tesis de un volumen, porque no encuentro la que quiero. Ok, la tesis número 3 dice así, que es un comentario un poco, como decíamos ahorita, contra el materialismo antiguo, tosco, unilateral, one-sided, ¿no? No dialéctico. La tesis número 3 dice así, y Gramsci la parafrasea varias veces, bastantes veces, en el transcurso de las casi 2000 páginas de los cuadernos de la cárcel. La tesis dice así de Marx: la teoría materialista del cambio de las circunstancias
y de la educación olvida que las circunstancias las hacen cambiar los hombres y que el educador necesita a su vez ser educado. Tiene pues que distinguir en la sociedad dos partes, una de las cuales sea colocada por encima de ella. La coincidencia del cambio de las circunstancias con el de la actividad humana o cambio de los hombres mismos solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. La parte que Gramsci cita mucho es la cuestión de la necesidad de que las circunstancias las hacen cambiar los hombres, pues diríamos seres humanos, y que el educador necesita a su vez ser educado. Y un poco, eso, no sé si algunos de ustedes han leído alguna vez, pero el, y tiene que ver con la concepción dialéctica del cambio social y del entendimiento de lo social. Carlos Marx, abriendo el 18 Brumario de Luis Bonaparte, comienza el libro diciendo algo así como la historia la hacen los hombres, la historia la hacen los hombres, pero no la hacen en las condiciones que ellos necesariamente determinan o quisieran. Y yo creo que empata con esa tercera tesis, escrita, qué sé yo, 7 años, 8 años antes de eso que acabo de citar de memoria. Y un poco es el hecho de que y vuelvo a la cuestión relacional de lo social. No es, o sea, para Gramsci es importante, y creo yo para Marx también, obviamente. O sea, para Gramsci es importante la determinación del contexto, de las condiciones materiales de existencia. Pero, ¿cuál es un poco el planteamiento de Marx que Gramsci recoge a su manera? Es que, si bien las condiciones materiales de existencia determinan, y vamos a ya mismo a comentar sobre esa palabra determinar, determinan las acciones de los seres humanos, esas mismas condiciones materiales de existencia fueron a su vez creadas por seres humanos. O sea, es decir, las acciones de los seres humanos son cristalizadas en prácticas culturales, en rutinas, en instituciones, en distintos tipos de prácticas, que a su vez se convierten en determinantes de contexto que ayudan a determinar una futura acción humana. Pero no se puede olvidar que ese mismo contexto que determina fue a su vez la cristalización de acciones humanas. Y un poco, Gramsci siempre insiste sobre esa cuestión de que el educador tiene que ser educado. Sí, el educador, entiéndase en el contexto por lo menos de Gramsci, el contexto histórico que ayuda a formarte, nos determina en parte. Pero la acción práctica importante de cara al futuro es que educar al educador. Es decir, lograr acciones que se cristalicen de manera tal que transformen esos condicionantes de cara al futuro. Y la tercera tesis, pues, que es, es la más famosa de todas las tesis, es la 11ª, que dice así: los filósofos, dice Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Lo importante de esa tesis para Gramsci y para nosotros, y creo yo para la interpretación de Marx y el marxismo en general, no es leerla en clave voluntarista ni praxeológica. Esa tesis de que los filósofos hasta el momento lo que han hecho es interpretar el mundo, de lo que trata de transformarlo, no plantea, como han intentado interpretar un montón de gente, una renuncia al estudio, a la teoría, a la filosofía, a la crítica teórica, etc. Si plantea limitaciones ético-políticas, es decir, si tú ético-políticamente quieres transformar las cosas para algo nuevo, pues la crítica teórica o la filosofía, según la tesis, pues llega hasta un punto.
Y la crítica teórica es fundamental y Marx nunca va a dejar de hacer hincapié en ello. Pero Marx sabe, y Gramsci va a tomar mucho de eso, de que cómo tú superas lo que hay. O sea, tú tienes que necesariamente ir más allá de la filosofía, ir más allá de la teoría, que no es rechazarla, no es descartarla, sino necesitas incurrir en la práctica política, en la práctica concreta de tratar de transformar lo que hay por otra cosa. Eh, Adelantando tal vez algo, ¿verdad? Me viene a la mente, o sea, Gramsci dice que él adopta de un escritor famoso francés del primer tercio del siglo XX, Romain Rolland. Gramsci dice que él toma de él la expresión pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Y digo que él dice eso porque no hemos logrado, los que hemos estudiado a Gramsci por un montón de tiempo, no hemos logrado exactamente ver o encontrar en donde Romain Rolland dice eso de esa manera. Hemos encontrado cosas cercanas, pero nos parece que es un poco Gramsci parafraseando a su manera y a su querer algo que habrá dicho ese escritor. Pero un poco esa expresión de Gramsci es importante porque para mí empata con esa undécima tesis de Marx sobre Feuerbach. Y es algo sobre lo cual yo hago parte del objeto de mi reflexión en la introducción al volumen de las cartas carcelarias que se publicaron el año pasado por Callejón. Que es que muchas veces, o sea, por mucho tiempo, algunas generaciones de estudiosos o de militantes leían o se aprendían esa expresión de Gramsci, optimismo de la inteligencia, no, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, para enfatizar fuertemente la última parte, lo del optimismo de la voluntad. Y hacer de Gramsci un pensador marxista praxeológico, voluntarista, que la praxis lo puede todo, más allá de las formas de conocimiento, pero realmente la riqueza de esa expresión gramsciana no radica en enfatizar la segunda parte, ni tan siquiera la primera parte, o sea, ni tan siquiera la primera, o sea, sino las dos a la misma vez. Es decir, pesimismo y hay que recordar de nuevo el contexto de la derrota personal y generacional y política del momento de donde Gramsci está escribiendo. O sea, pesimismo de la inteligencia en el sentido de que hay que sobriamente reconocer el momento de la derrota. Como yo les comentaba a ustedes el martes pasado, hay que saber reconocer que no estamos en un momento de ser labradores, hacedores de la historia. Ese es el pesimismo de la inteligencia. Es tú saber calibrar la correlación de fuerza para tú saber reconocer de que, mira, mano, están estas limitaciones. Ahora bien, esas limitaciones no te deben llevar a claudicar, no te deben, digo, según Gramsci, ¿no? No te deben llevar a claudicar, no te deben llevar al nihilismo, no te deben llevar al cinismo, sino que implica entonces la necesidad del optimismo de la voluntad, en donde en el caso de Gramsci en particular, como yo les decía a ustedes, arriesgando una interpretación de lectura que no es mía, que es de un maestro fallecido, Francisco Fernández Buey, que es lo que implicaría en Gramsci el paso de la política a la pedagogía política. Es decir, no podemos hacer la historia ahora. Yo literalmente estoy arrestado, estoy encarcelado. La izquierda europea occidental está destruida. Estamos en, o sea, el surgimiento del nazifascismo, etcétera, etcétera. Pues, dentro de ese contexto de pesimismo legitimado y confirmado por la inteligencia, el saber, pues el optimismo de la voluntad es el no rechazo pues, a rendirme, sino pues a hacer todo lo que yo pueda para tratar de nutrir el terreno para cultivar por posibles alternativas que pudieran rendir frutos en el futuro. Yo creo que en ese sentido, esa undécima tesis de sobre Feuerbach de Marx empata con ese eslogan o ese moto que usa Gramsci de pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Otro texto fundamental de Marx que Gramsci cita mucho
No, antes de ir al otro texto. Esto es para que hagan una especie de nota mental, porque no voy a elaborar sobre ello ahora, porque después se me va a olvidar. Eh, yo les dije a ustedes el martes pasado que de las 34, que Gramsci produjo cerca de 33 libretas en la cárcel. 4 de ellas de traducciones, anotaciones bibliográficas, borradores de cartas y demás, y algunas acotaciones mínimas de misceláneo, y 29 libretas dedicadas de distinta extensión, dedicadas a reflexiones teóricas, políticas, filosóficas, literarias, etcétera, etcétera. Okay. En los cuadernos, esas 4 libretas de traducciones, Gramsci, sí, Gramsci traduce textos del alemán al italiano, del ruso al italiano, de, del francés al italiano, del inglés al italiano, del alemán al italiano. Y entre esas traducciones está, él traduce textos de Marx. Y entre esos textos, él traduce la tesis sobre Feuerbach. Y traduce fragmentos también del prólogo del 59 de Marx. Y de hecho, traduce, por ejemplo, de una manera bien interesante, y se ha recogido en italiano. Traduce, por ejemplo, una colección de los cuentos de los hermanos Grimm, con la peculiaridad de que las traduce bastante fiel, pero todos los elementos que cogiaban de alguna pata religiosa, en la traducción, Gramsci las cambiaba idiosincráticamente por elementos fantasiosos no religiosos. Pero más allá de eso, eso es curioso. O de ratones de biblioteca que estudian a Gramsci hace 30 años. Caso. En la... Ay, Dios, perdón, estoy buscando aquí. La del 9, Nicholas Falk. No, espérense, hombre. Okay. Voy por ahí. La del no sé, bla, bla. Ok, estoy llegando a las traducciones de Marx. Traduce a Goethe, traduce la revista literaria alemana, bien famosa de literatura. Ok, esto es un poco para que hagan una nota mental, porque digamos que Gramsci es conocido por muchas, o sea, el que nunca ha leído a Gramsci, pero ha escuchado de él, usualmente escucha algunas de los siguientes conceptos o palabras: hegemonía, estado integral o estado ampliado, la importancia de la sociedad civil y una que otra. Pero lo importante es que ustedes sepan que Gramsci al concepto de sociedad civil le da un matiz distinto al que le da Marx y el materialismo tradicional. Y que eso, perdón, ya se deja ver, ¿dónde está? En su traducción bien particular de la tesis sobre Feuerbach de Marx. Porque Gramsci, por, eh, déjame buscar,
Ok. Cuando Marx habla porque Marx habla en la tesis sobre Feuerbach y en otros textos de la escisión o la división de la sociedad. Así como el ser humano, digamos, está enajenado o alienado de su esencia porque proyecta a Dios en un otro que no existe y qué sé yo, de la misma manera Marx plantea que el mundo económico de la sociedad está enajenado y se dobla y se proyecta como si fuera el verdadero mundo social, como la cuestión de la política por encima de la economía. Y en ese contexto, Marx, la palabra que usa para sociedad civil en alemán es lo que significa sociedad civil, que es la palabra, no sé si la estoy pronunciando bien, pero bueno, es Bürgerliche Gesellschaft. Es decir, literalmente, en la tesis sobre Feuerbach al español, cuando Marx habla de la sociedad civil como una dividida o escindida de la sociedad política, usa la expresión Bürgerliche Gesellschaft porque literalmente del alemán al español o del alemán al inglés, eso se traduce por costumbre como sociedad civil. Ok. ¿Por qué hago esa anotación, esa observación? Porque a Gramsci le da la gana de traducir Bürgerliche Gesellschaft de una manera bien literal y en sus tesis sobre Feuerbach, en su traducción de la tesis sobre Feuerbach, en sus cuadernos de traducción, pone sociedad burguesa. O sea, pudo haber puesto sociedad civil, como es la costumbre en todos los otros idiomas que no son alemán. Y le da, y opta, no es que le dé la gana, opta por poner sociedad burguesa. ¿Cuál es el apunte de cara al futuro? Queriendo decir que es que para Gramsci el concepto de sociedad civil es o más rico o tiene un matiz distinto del concepto alemán de sociedad civil o sociedad burguesa. Este, ok, el segundo texto que quiero comentar de Marx, antes de meterle el diente propiamente a Gramsci, es el del famoso o notorio, ¿verdad? Depende de cómo lo quieran ver. El del famoso o notorio, el prólogo de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. ¿Por qué digo famoso y o notorio? Porque este es uno de los textos por excelencia que usan los profesores y profesoras básicos de sociología, historia y política para enseñar a Marx y a la misma vez tiende a ser usado de manera mal interpretada para plantear en Marx un determinismo económico o una especie de economicismo en donde la economía es una especie de Dios natural que todo lo mueve. Porque es el texto, ¿verdad? Yo me imagino que todos o la mayoría de ustedes se les habrá asignado esto en algún momento, o lo habrán leído en algún momento, o habrán escuchado esto en algún momento, pero es el famoso texto en donde Marx, para efectos de pedagogía, ¿no? de instrucción, de forma didáctica, usa la imagen de un edificio para describir su concepción de la sociedad. Es el texto donde Marx, es un texto que tiene 5 páginas, es un texto donde Marx plantea que la sociedad puede ser vista a través de la imagen de un edificio que se compone de una base o estructura sobre la cual se monta un conjunto de superestructuras. En la base estando, digamos, básicamente la estructura económica de la sociedad, es decir, la combinación de las fuerzas productivas articuladas a través de determinadas relaciones de producción, donde las clases sociales se articulan para llevar a cabo la producción de riqueza material que sostiene el conjunto. Y mientras que en la superestructura está lo que Marx llamaba
las superestructuras ideológicas, jurídicas, políticas, culturales y demás de la sociedad. Y esa imagen, vista de manera bien cuadrada, es decir, como si fuera literalmente, ¿verdad? Pues, Dios mío, vamos a ponerlo. O sea, sí, digamos que un bloque, que es la base, sobre la cual se monta otro bloque de superestructura. Y se Marx plantea que el conjunto de la base o estructura económica determina el conjunto de la superestructura. Y de ahí, no solamente de ahí, pero, y de ahí, esta interpretación bien afamada de que para Marx, de que Marx es un economicista, ¿no? De que la economía sobredetermina e influencia de una manera desmedida, descabellada, todo lo demás en la sociedad. Así, digamos, menospreciando elementos culturales, morales, religiosos, educativos, políticos, sociales y demás. Eh, voy a leer rápidamente el párrafo fundamental o las líneas fundamentales que quiero acentuar de ese texto, porque, o sea, realmente el texto tiene 5 páginas, pero yo usualmente lo que enfatizo son como 5 oraciones y comento al respecto. Obras, 1959, ok. Leo y paso a comentar. Voy a leer a partir de la una, dos, a partir de la cuarta oración del segundo párrafo del prólogo, según está presentado en la parte en español de Marxist.org en internet. Dice, el resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así, 2 puntos. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política en la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Me detengo ahí un momentito, vuelvo a verlos ustedes. Esas 4 oraciones, 3 oraciones que leí, es el apalabramiento del usar la figura del edificio de base o estructura, superestructura, para describir la sociedad. El problema, y vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más sobre eso ya mismo, pero uno de los problemas es cómo ha sido interpretado cuando Marx dice que es esa estructura económica que está contenida en la base de la sociedad que determina la superestructura. Porque muchas veces se tiende a nivel incluso hasta de pizarra o mentalmente, de trazar una flecha de abajo hacia arriba, como si la expresión determina por parte de la base de la superestructura implicara una relación de causalidad mecánica. Es decir, como si cualquier cosa que suceda abajo en la estructura automáticamente o mecánicamente produjera un efecto en la superestructura.
pero eso no es el caso, ¿verdad? O sea, la palabra determina aquí es bedingen en alemán, que puede ser condiciona o determina. Pero tanto condiciona o determina en español no implican necesariamente una relación de causalidad, o por lo menos de causalidad mecánica y mucho menos de causalidad unidireccional nada más. En ese sentido, ¿verdad? Y aquí cojo de la mano de autores importantes de los estudios culturales clásicos como Raymond Williams, Stuart Hall y demás, donde interpretan, ¿verdad?, el matiz de la palabra en alemán y plantean que ese determinar no es tanto un causar mecánicamente, automáticamente, transparentemente, sino que ese determina implica que la estructura económica de la sociedad establece límites o ejerce presión sobre lo político, lo social, lo moral, lo cultural. Porque no es lo mismo. O sea, es decir, o sea, no es lo mismo tú decir que lo económico transparentemente modifica o causa o produce un efecto político o social o cultural o moral que lo pudiera hacer, a tú decir que es que en términos generales el contexto económico, perdón, la estructura económica establece límites o ejerce presión sobre lo social, lo político, lo cultural y lo moral. Es una diferencia, creo yo, importante porque eh, bueno, primero, porque hace de lo social algo, o sea, desdice la noción de que lo social o el orden social o la sociedad, por usar la palabra de costumbre, es algo que es claramente entendible y transparente y explicable. Cuando realmente lo que llamamos como la sociedad o el orden social es algo bien complejo, bien variado, que se compone o se plasma o se forma a partir de múltiples espacios que se condicionan e influencian mutuamente recíprocamente. De hecho, el Marx de 2 años antes de este prólogo, en la introducción al 1857 de la contribución a la crítica de la economía política, va a proveer una imagen mucho más rica, donde va a decir que la sociedad realmente es una especie de, ¿cómo es que se llamaba? Eh, totalidad estructurada, donde sí, lo social es una especie de totalidad, pero se compone de múltiples esferas y todas ellas se influencian y contrainfluencian continuamente. Y que si bien, pues para Marx sí, lo económico es lo más importante en el sentido de que para Marx el conflicto fundamental es el conflicto presente a partir de las relaciones de explotación entre los que tienen, perdón, a partir de las relaciones de explotación de los que no tienen por parte de los que tienen, ¿no? Es decir, cuando Marx dice al comienzo del manifiesto comunista, del primer capítulo, la historia de la humanidad no es hasta nuestros días, no es otra cosa que la historia de la lucha de clases, se refiere a la existencia a través de toda la historia de la humanidad de relaciones en donde los menos, a partir de que tienen propiedad, ¿no?, logran usurpar y apropiarse del producto o sea, del trabajo y el usufructo del trabajo de los que no tienen, a condición de que ellos tienen. Y por eso, pues, o sea, para Marx en ese sentido, la cuestión económica es fundamental y es predominante, pero no quiere decir que es all empowering o toda poderosa o que no tiene contrainfluencia contra determinaciones y demás. Tan es así que en un pasaje que Gramsci cita a cada rato, pero gran parte de la crítica a Marx que usa este texto para acusar a Marx de economicista no cita, Gramsci dice lo siguiente, perdón, Marx dice lo siguiente y Gramsci enfatiza.
Poco después de lo que yo leí, dice Marx. Ok. Al cambiar la base económica se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse por la exactitud propia de las ciencias naturales, que es una exageración de Marx, y esto es lo importante, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Es decir, déjeme verle las caras de nuevo. Digo, el zoom de nuevo. O sea, Marx no tiene duda de que el conflicto fundamental en sociedad, no es el único, de que el conflicto fundamental en sociedad es el conflicto de la explotación de los trabajadores por los propietarios. Porque es el fundamental, pero no es el único. No es el único porque Marx reconocería fácilmente que hay relaciones de poder por motivos raciales, por motivos étnicos, por motivos de género, por motivos de todo tipo. ¿Por qué son las relaciones de poder de una clase sobre otra en términos económicos y sociales las fundamentales? Porque son las relaciones de poder que se dan dentro de aquello que estructura el entorno del resto de las otras relaciones de poder y de las relaciones sociales en general. Es decir, cuando, un poco parafraseando al filósofo esloveno marxista, hegeliano, lacaniano, Slavoj Žižek, Žižek dice que es equivocado, o sea, cuando tú citas, tú dices, no, que hay múltiples relaciones de poder. Estas son las relaciones de poder multiculturales, las étnicas, las de género, las raciales, las esto, y después las de clase. Y Žižek dice, pero espérate, el problema con enumerar las relaciones de poder de clase con las otras es que tú tendrías que reinscribirla dos veces, porque las relaciones de clase no solamente son, las relaciones de poder de clase no solamente son una más en la ristra de otras tantas relaciones de poder en sociedad, sino que son las relaciones de poder que están presentes en el fundamento económico que forma el contexto dentro del cual se dan las otras relaciones de poder. O sea, que tienen una primacía ontológica, por así decir, que no tienen las demás. Y claro, no es casualidad que son las relaciones de poder que menos la gente atiende, pues son las más difíciles de bregar. Hasta que todas las demás, pues vuelvo al texto. ¿Qué Gramsci está diciendo? Gramsci está diciendo, siguiendo a Marx, o sea, cuando Gramsci cita muchas veces ese pasaje de Marx, Gramsci está diciendo, las llamadas superestructuras ideológicas no son secundarias. Las llamadas superestructuras ideológicas no son accesorios, no son meramente un byproduct o algo que está totalmente causado, ¿no? Modificado, influenciado por la economía. Marx, el mismo Marx está diciendo que si bien las relaciones de poder fundamentales son las de clase social económica, dice Marx, que es a través de las superestructuras, las superestructuras ideológicas que los seres humanos cobramos conciencia de ese conflicto de la base, pero a través de la superestructura que cobramos conciencia de ese conflicto de la base y pasamos entonces a dirimirlo, es decir, a resolverlo, a luchar, a pelear, lo que sea. Por lo tanto, la superestructura no es algo secundario, no es algo, ¿verdad? Mofolongo, que no vale nada, al contrario. O sea, y eso puede tener muchas interpretaciones. La más conservadora de ellas es que Marx es explícito en ese texto, por el cual se le acusa tanto de ser economicista. Marx es explícito en decir que la superestructura
son tan importantes que son a través de ellas que los seres humanos cobran conciencia del conflicto de la estructura económica. Así que, por lo tanto, como mínimo, habría que aplicar la acepción de concepción dialéctica que implica, que significa determinación recíproca. Es decir, la estructura económica determina la superestructura, pero las superestructuras también determinan la estructura económica. De una manera un poquito más arriesgada, un poquito más allá de Marx, ¿qué tal vez está diciendo Marx? Que creo que tal vez está diciendo Gramsci y otros autores que cojean de la pata de Gramsci, contemporáneos y modernos, que es que el trabajador asalariado, para lograr querer la revolución socialista, es decir, para lograr querer derrocar el capitalismo, tiene que sobreponerse a su mera subjetividad determinada por la estructura económica, que es la subjetividad de asalariado. Porque en tanto asalariado, ¿cuáles serían los reclamos naturales? Mejor salario, mejores beneficios marginales, que no es poca cosa, pero es seguir operando dentro de la lógica del capitalismo como modo de producción. Por lo tanto, ese plus, ese sobreponerte a tu condición operante como asalariado implicaría a tú ya suscribir una subjetividad ya no meramente económico-corporativa como asalariado, sino una subjetividad propiamente política, que es que yo no estoy conforme con mi condición como asalariado dentro de este sistema, sino que hay que destruir el sistema y construir otro distinto. Es decir, qué sé yo, ser marxista, ser socialista, comunista, lo que sea. Yo no creo que Marx vaya por ahí, pero a veces lo interpreto de esa manera. Pero como poco a lo que voy, es que ese pasaje de que los seres humanos cobran conciencia del conflicto en la superestructura y a partir de ahí pasan a dirimirlo es fundamental porque te deja claramente establecido de que para Marx la superestructura no es un mero sombrero de la sociedad que uno se quita y se pone, sino que es funcional en la estructuración misma de lo social. Y que como poco, vuelvo, contra influencia la estructura. ¿Se entiende más o menos lo que estoy tratando de decir? Bueno, Sube el volumen. Ahora. No, nada, que te escucharé de nuevo porque hay que repasarlo. Han hablado de muchas categorías y pues hay que repasarlo y tomar más nota. Pero sí, claro que sí, entiendo a grosso modo. Porque mira, porque realmente, mira, lo más importante, Xiomara y compañeros, es que, porque eso último que dije ya es más yo y otra cosa, pero lo más importante es que se sepa que ya el mismo Marx, en un texto que ha sido tan quemado, se le ha tirado tanto veneno encima, porque se quiere usar, se quiere hacer de ese texto el fundamento para leer a Marx, un economicista barato, mecanicista, etcétera, etcétera. El mismo Marx te dice, no, la cosa es compleja, porque si bien el conflicto fundamental pues radica en la lucha de clases a nivel de la estructura económica, los seres humanos no nos percatamos de eso, sino a través de las superestructuras políticas e ideológicas. O sea, que eso es darle al mundo de las ideas, al mundo de las ideas entre comillas, no es darle al mundo de las ideas un espacio bien secundario, es darle un espacio bien importante. O sea, como poco, es lo que a mí me interesa enfatizar, digamos. Y que es interesante que Gramsci, que es súper conocido, bien o mal, por enfatizar mucho la importancia de la cultura, de la sociedad civil, de la lucha ideológica,
Me resulta bien interesante que Gramsci rescata ese pasaje bien particular que yo estaba comentando ahora. Una cuestión de formación. Eh, ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok. Nada. Yo tengo aquí mis apuntes, pero no lo voy a hacer hoy. Estoy cansado. Lo que vamos a empezar a hacer la semana que viene y con otro trabajo añadido, o sea, seguir profundizando. Ya entonces, a partir de la semana que viene, volvemos a leer al propio Gramsci, ¿no? Yo les había mandado por el grupo cerrado de Facebook 3 textos en PDF. Dos de ellos de 1917, 1918, textos entre comillas juveniles, que no son tan juveniles. Pues el Gramsci precarcelario. Uno es el ensayo La Revolución contra el Capital, donde Gramsci comenta con mucho ánimo a favor de la revolución, del éxito inicial de la revolución bolchevique en Rusia, de octubre del 17. Otro del 1918 que se titula Nuestro Marx, que es un texto donde Gramsci, a raíz del centenario del nacimiento de Marx, pues comenta el cómo se debe o no se debe celebrar la memoria de Marx. Y el tercer texto que les incluye en el PDF era, que es del 1919-1920, se titula El Consejo de Fábrica, que ya esa es, o sea, en los primeros dos, en la Revolución contra el Capital y Nuestro Marx, es más bien para demostrarles cómo el joven Gramsci, entre comillas, todavía pecaba de un marxismo que aunque era heterodoxo e importante y poignant, pero todavía sufría o padecía de fuertes influencias filosóficas idealistas y tendía a ser bien subjetivista, bien voluntarista. Luego, el tercer texto que les envié, que es el del Consejo de Fábrica, ya implica una maduración tanto práctica como teórica en Gramsci, porque se da el calor de lo que se conoce en la historia italiana como el bienio rojo o el bienio rosa, ¿verdad? Son 2 años, 1919 y 1920, en donde en el norte y centro pero más en el norte y centro de Italia, en Turín, en Milán y otras grandes ciudades, las más industriales, fueron 2 años de sublevaciones, huelgas masivas proletarias. E incluso en el caso de Turín y Milán se dieron procesos que duraron en algunos casos semanas o meses de autogestión obrera, de industrias automotrices y demás. Y en ese contexto, Gramsci ya uno va viendo en su escritura, uno, que ha leído un poquito más de Marx, y cuando hablemos del joven Gramsci de la Revolución contra el Capital, hay que hacer un comentario más sobre Marx y su progresivismo, ay Dios mío, ¿cómo llamarle? Su cierta concepción histórica media prefijada, según una concepción etapista. Eso, vamos a hablar sobre eso. Pero nada, pues Gramsci como va madurando bajo la militancia, bajo una mayor lectura de Marx, y va haciendo planteamientos que van rompiendo incluso con planteamientos que ya eran predominantes en la Rusia comunista, como el vanguardismo leninista y otras cosas, y va planteando la posibilidad de un socialismo que él entiende que es delegado ruso, como quiera, porque él entiende que es la traducción italiana de los soviets, los soviets rusos, eh, pero planteando una concepción del Estado socialista alternativo como algo desde abajo,
como algo mucho más poli, poliárquico, ¿no? Que tiene múltiples focos de poder, más representativo, más descentralizado, y que va a su forma a volver a cobrar relevancia en los cuadernos de la cárcel. Así que nada, esto por lo pronto por hoy, esto ahorita pues va a quedar grabado y lo voy a subir, ¿verdad? Para al grupo cerrado de Facebook del seminario, pues si quieren revisar o lo que sea. Y entonces, de aquí a 2 días, pues les escribo, les remando el archivo con las lecturas que quería también discutir hoy y envío entonces escaneado las lecturas que no les he asignado, que no he asignado todavía, nuevas para el martes que viene. Así que espero que haya sido de provecho para ustedes. Para mí ha sido de provecho también, o sea, para mí es de provecho. Releer, repasar estas cosas. Siempre, ¿verdad? Gramsci es, como yo he dicho varias veces, Gramsci es el gozne alrededor del cual giran la mayoría de mis reflexiones ético-políticas. Así que pues nada, gracias por la presencia, gracias por estar, gracias por el apoyo, espero que lo disfruten. Bután, Wakanda Forever, rock and roll. Así que, pues nada, un abrazo, que tengan una excelente semana, que tengan, deseenme buena suerte. Tengo ahí posibilidades de trabajo pronto, vamos a ver. Y mientras tanto, pues hacemos esto. Así que, pues nada, tengan buena semana, un abrazo, cuídense mucho. Bye. Igual, buenas noches. Igual, gracias Jaime por el comentario. Seguimos por ahí. Gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches, José, cuídate mucho. Amén. Entonces, aquí.